leer unos versículos aquí y luego entramos al mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias. Segundo de Samuel, el capítulo número 1, el versículo número 19. Mire lo que dice la Biblia, segundo de Samuel 1:19. Yo lo leo, dice la Biblia ahí: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Ahora vea por favor el versículo número 27. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. ¿Cómo han caído los valientes? Este pasaje de la Biblia se encuentra, hermanos, en la época cuando Saúl murió junto con su hijo en la guerra. Y es David el que proclama aquí cómo han caído los valientes. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Han perecido las armas de guerra. Déjeme recordarle que estamos en una guerra espiritual. Que la vida cristiana es una guerra, una lucha espiritual. Una guerra constante, una batalla entre la carne y el espíritu, una batalla entre la luz y las tinieblas, una batalla, hermanos, entre el mundo y la iglesia, una batalla, una lucha entre tu vida espiritual y la vida terrenal. Nadie cae en una derrota espiritual de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un camino descendente que va recorriendo paso a paso hasta leer las tristes palabras: cómo han caído los valientes, cómo han sido derrotados los valientes. Aunque hay un potencial inmenso, aunque está a nuestra disposición el poder de Dios en nuestra vida, aún así hay valientes cayendo. Hay cristianos cediendo. Esa es la razón de por qué muchos dejan de venir a la iglesia, porque son derrotados espiritualmente. Esa es la razón de por qué muchas iglesias han cerrado sus puertas, porque han caído los valientes. Esa es la razón de por qué muchos ya no están en la iglesia, ya no están sirviendo a Dios, ahora los ve en el mundo como si nunca hubieran conocido de Cristo. Y usted habla con ellos y ellos pueden decir: yo antes asistía a una iglesia, yo antes servía, yo antes cantaba, yo antes ministraba, yo antes predicaba, yo antes. ¿Y ahora? Se lee cómo han caído los valientes. Han perecido las armas de guerra. Por eso, hermanos, a través de la palabra de Dios y a través de un valiente que cayó, Sansón, vamos a ver 4 pasos hacia la derrota espiritual. Nadie deja de venir a la iglesia, nadie cede ante el mundo, nadie retrocede, nadie cae derrotado, como dije, de la noche a la mañana. Hay un proceso para poder caer. ¿Y cuáles son esos pasos hacia la decadencia espiritual? ¿Cuáles son esos pasos hacia la derrota? Vamos a verlo rápidamente. Cierre sus ojos, incline su rostro. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Es un mensaje importante que necesitamos escuchar, que necesitamos abrir nuestros oídos espirituales para atender a tu voz, Señor. ¿Cuántos cristianos no están cayendo, retrocediendo, volviendo a la bebida, volviendo a la miseria, volviendo al pecado, volviendo a la música, volviendo atrás? Como el perro vuelve a su vómito y como la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vuelven atrás y caen nuestros valientes guerreros. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tu palabra nos quiere decir esta hora. Que tu Espíritu Santo nos hable poderosamente a través de esta predicación. Úsame en el nombre de Jesús. Amén. Vaya sus Biblias ahora, por favor, en la vida de Sansón.
Jueces, ahí atrásito. Jueces, el capítulo número 16. Sansón es el claro ejemplo de un cristiano cayendo derrotado, de un cristiano, de una persona, de un guerrero que cae en las garras de Satanás, que es vencido por Satanás. Usted ha leído la historia, si no la ha leído, le animo a que usted pueda leer la historia de Sansón. Sansón es el claro ejemplo de dar pasos hacia atrás, y los pasos que Sansón dio son algunos pasos también que nosotros damos hacia nuestra caída, hacia nuestro desastre espiritual. Mire, el primer paso que un cristiano da hacia atrás, o es el mismo motivo por el cual no avanzamos, es muy indispensable, básico y hasta pareciera repetitivo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Jueces 16. Vea lo que dice ahí. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1000 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Jueces 16:7 dice: y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes de que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y ahí continúa la historia de Sansón. La palabra de Dios nos enseña que Sansón fue y se enamoró de una mujer que no era creyente, de una mujer que no era judía, que no era israelita, que no era del pueblo de Dios. Yo me pregunto si Sansón consultó a Dios. Yo me pregunto si Sansón tomó la ley, si él pudo ver lo que Moisés decía en la palabra con respecto a esto. Claro que no lo hizo. Y esto es lo primero que podemos ver en el tiempo presente de un cristiano que cede, que es derrotado. El primer paso es dejar de alimentarse con la palabra de Dios. Dejan de leer la Biblia. La palabra de Dios es el alimento espiritual, es la lámpara que alumbra nuestro camino, la espada con la que combatimos en la guerra espiritual. Y lo primero que hace un cristiano cuando está camino a su derrota espiritual es no leer la Biblia. Dígame si leyó la Biblia esta semana. Dígame cuánto tiempo la leyó. No la leyó, hermano. ¿Sabe por qué no están aquí los hermanos que deberían estar? Porque se la pasaron en el celular, porque se la pasaron en la televisión, porque se la pasaron en los juegos, se la pasaron en lo que quiera usted me dígame, pero no leyeron la Biblia. Porque si la hubieran leído, se hubieran alimentado, se hubieran vigorizado, se hubieran estado fuertes para que cuando viniera la tentación, ellos dijeran: escrito está, yo no voy a ceder, yo voy a obedecer al Señor. La razón de por qué no cambias, porque eres el mismo, es porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Sansón conocía la ley. Él fue un juez. Él fue apartado desde el vientre de su madre, hermanos. Dios le dijo por medio del ángel de Jehová a esa mujer, a su madre: vas a tener un bebé adentro de ti, ese va a crecer y él va a ser nazareno aún desde el vientre de su madre. No, él va a ser consagrado. Sus padres consagraron al niño, a Sansón, desde pequeñito. Sus padres le enseñaron la ley de Dios. Sus padres
le instruyeron, pero Sansón no quiso obedecer a Dios. Sansón conocía la ley, Sansón era nazareno, las condiciones de su fuerza eran por consagrarse a Dios, pero en su vida no vemos hambre por consultar la palabra de Dios. Vemos a un hombre guiado por sus apetitos carnales. Vemos acercándose a Dalila, una mujer filistea, enemiga del pueblo de Dios, aunque estaba linda, aunque estaba hermosa, estaba desobedeciendo los principios de la palabra de Dios. No se acordó de lo que Dios prohibía. No tengas nada que ver con las naciones vecinas. No hagas tú como ellos. Ignoró la palabra de Dios y vemos las terribles consecuencias de Sansón. Y eso es exactamente lo que un cristiano deja de hacer cuando cede, cuando es derrotado, cuando ya no viene. ¿Por qué razón? No se alimenta de la palabra de Dios. Mire cómo dice la palabra en Oseas 4:6. Oseas, después de Daniel, el profeta, está Oseas, el capítulo 4 y el versículo número 6. Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo, dice ahí la Biblia, mi pueblo fue destruido. Y luego dice, ¿por qué razón? Porque le faltó, ¿qué le faltó, hermanos? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Para Dios es algo serio. Y Dios dice claramente aquí en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tú despreciaste el conocimiento, la ley de Dios, entonces va a venir destrucción. Yo no me voy a acordar de tus hijos. Queridos hermanos, la razón de por qué vas a dejar de venir a la iglesia, la razón de por qué faltas a la iglesia, la razón de por qué no sirves a Dios, la razón de por qué vas a ceder poco a poco atrás al mundo, a revolcarte otra vez, es porque dejas de leer la palabra de Dios. No te alimentas. ¿Cómo qué fuerza vas a tener? ¿Qué alimento vas a poseer? ¿Con qué vigor espiritual vas a combatir las flechas del enemigo? Por eso es que no venimos a la iglesia, no somos fieles. Sea sincero, sea honesto. Si somos honestos, tenemos que reconocer, la Biblia no es nuestra prioridad. Lo que Dios dice no es prioridad. Mire a Sansón. Si Sansón hubiera consultado la ley y obedecido la ley, ¿se hubiera juntado con Dalila? No. No. Él decidió apartarse de la Biblia, hacer lo que él quería y desgraciadamente fue derrotado. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído aquellos que decían ser cristianos? ¿Cómo han cedido? ¿Cómo han renunciado aquellos que prometieron servir al Señor? Y el primer paso, dice la Biblia, porque les faltó conocimiento. La ignorancia de la palabra de Dios nos lleva a la ruina. La ignorancia de la palabra de Dios nos lleva a la ruina. Un personaje conocido como el príncipe de los predicadores, llamarlo Charles Spurgeon, dijo así: una Biblia desgastada suele pertenecer a alguien que su vida no lo está. Una Biblia desgastada quiere decir que la lee constantemente. Normalmente, una Biblia desgastada pertenece a alguien que no está desgastado. Alguien que no está perdido. El descuido de la palabra de Dios es el primer y más claro síntoma de una vida espiritual en declive para ser derrotado. Está alerta, hermano, date cuenta. Si no lees la Biblia, no vas a avanzar, no vas a crecer, no te vas a nutrir y estás camino a terminar como Sansón.
Pero no es el único paso que dio Sansón. El segundo paso, el segundo paso hacia la derrota espiritual. Mire lo que dice la palabra de Dios ahora ahí en Sansón. Versículo, otra vez el libro de Jueces 16. Jueces 16. Versículo número 16, perdón. 16, 16. Y aconteció que precipitándose ella cada día, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como los otros hombres. Ahora vea por favor el versículo número 20 ahora, 20. Y le dijo Sansón, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué dijo Sansón? Esta vez saldré como las otras. Esta vez voy a vencer con mis propias fuerzas, como lo he hecho en las otras ocasiones. El segundo paso, que es casi automático cuando dejamos de leer la Biblia, es dejar de orar. Sansón dejó de comunicarse con Dios. La oración para el cristiano es el oxígeno del alma, hermanos. Es nuestra línea directa con el cielo. Un creyente que deja de orar está diciéndole a Dios: yo puedo solo, no te necesito. Esta vez saldré como las otras, con mis propias fuerzas voy a vencer. Esta es exactamente lo que Sansón dijo. Una vez que vemos una y otra vez insistiéndole Dalila para que le dijera en qué consistía la fuerza, él dijo: esta vez saldré como las otras. Sansón confió en su propia fuerza en lugar de depender de Dios. Jugó con el pecado hasta que el pecado lo atrapó. Si él hubiera orado, si él hubiera dependido de Dios, entonces no hubiera terminado derrotado como un juguete barato. El segundo paso que un cristiano da para renunciar, para caer, para ceder, es dejar de orar. Pregúntese, hermano. Yo veo, y como dije en escuela dominical, se nota quién oró y quién no oró. ¿Oró usted esta semana? ¿Oraste a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicaste en oración a Dios? Por lo menos en las mañanas o en las noches, para darle gracias por el día, por la salud, por los alimentos, por la salvación. ¿Oraste a Dios? ¿Cómo esperamos vencer al enemigo que no está jugando? ¿Cómo esperamos vencer a Satanás y el mundo que nos está tentando? ¿Cómo si no tenemos oración en nuestra vida? ¿Usted cree que va a permanecer firme en los caminos de Dios? ¿Usted cree que va a tomar buenas decisiones si no consulta a Dios? Te ofrecen un trabajo para trabajar los domingos y dices: sí, yo necesito dinero, sí. ¿Era de Dios? ¿Oraste para que Dios te guiara a tomar decisiones? Te comprometiste el día domingo, te comprometiste el día sábado para ir a no sé dónde, sin consultar a Dios, sin pedirle su dirección a Dios. ¿Era de Dios que tú lo hicieras? Hermanos, ¿cuántos problemas no nos evitaríamos si oráramos a Dios? Pero no oramos.
ni por los alimentos oramos. ¿Cuál fortaleza espiritual? ¿Cuál lucha? ¿Cuál guerra? ¿Cuál va? Estoy en la lucha, pastor, estoy en la guerra. Sí, papá, pero ni oras. ¿Con qué fortaleza tienes? ¿Cómo podemos vencer? Por eso es que es tan fácil poder faltar a la iglesia, poder dejar de servir. Por eso es tan fácil, queridos hermanos, el volver atrás, el volver a pecar, el ser mundano, carnal, grosero, hipócrita, mentiroso, porque no oramos, no estamos fortalecidos y Satanás nos gana. Esa es la verdad. Sansón se dejó llevar por sus fuerzas, por sus emociones, por lo que él quería hacer. La Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. La falta de oración nos lleva a ansiedad, nos roba la paz, no nos guarda de cometer errores. La oración nos hace vulnerables. Por eso el mandato de Dios en Primera de Tesalonicenses es orar sin cesar, orar sin cesar. Un mandato, una urgencia. No dejes de orar. Ora constantemente, ora constantemente. Orar es abrir la puerta a Cristo para que Él tome el control. No orar es cerrarle la puerta en la nariz a Jesús para que no controle tu vida. Sansón le cerró la puerta a Dios. Él no oró, él le abrió las puertas al enemigo y fue destruido. Así vas a ser destruido tú, porque no oras, hermano. Por eso vamos a contar de ti. ¿Te acuerdas de la hermana? Sí, me acuerdo. Pues ya la vimos otra vez. ¿Te acuerdas del joven aquel que venía? Son puros recuerdos. ¿Por qué se dio? ¿Por qué renunció? ¿Por qué se dice que cómo han caído los valientes en medio de la batalla? ¿Por qué? Dije en primer lugar, porque dejan ¿de qué? No, en primer lugar, ¿qué dije que dejan de hacer? Leer la Biblia. En segundo lugar, ¿qué deja de hacer? Orar. En tercer lugar, vaya otra vez a Jueces capítulo 16. Ya no oró, ya no leyó la Biblia, pero ahora, mire lo que dice la Biblia. Jueces capítulo 16, versículo 19. Jueces 16, 19. Y ella hizo, hablando de Sansón, ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Sansón ya no tenía fortaleza. Sansón ya no tenía la fuerza de Dios. Estaba debilitado. Era un hombre común y corriente. ¿Sabe por qué le pasó esto a Sansón? En tercer lugar, el tercer paso que damos para ser destruidos, volver atrás, es dar lugar al diablo. Jugar con la tentación. Sansón pensó que a él no le iba a pasar nada. Puedo jugar con la fornicación. Puedo jugar con una chica que no es cristiana. Puedo yo vérmelas con mis propias fuerzas, pero ahora Sansón está debilitado. Sansón no tiene fortaleza, no tiene guía, no tiene comunión con Dios, no hay vigor espiritual. Ahora cede ante la tentación de estar con Dalila y entonces es reducido a un bocado de pan. Ese hombre poderoso que podía cargar puertas de cientos de kilos sobre su espalda. Ese hombre que con una quijada de burro mató a cientos de hombres. Ese poderoso Sansón fue reducido a nada por darle lugar al diablo. Este es un paso crucial. No se trata de omitir lo bueno.
leer y orar, sino que ahora te acercas a lo malo, das lugar al diablo. Significa que le das espacio, le das oportunidad al diablo y él va a hacerte caer. Sansón no fue sorprendido, él voluntariamente una y otra vez le dio lugar a la tentación. Se acostó en el regazo de Dalila, se acostó en las rodillas de Dalila, puso su cabecita ahí voluntariamente. Le dio lugar al diablo. A pesar de las 3 traiciones de Dalila, Sansón caía una y otra vez. Una y otra vez. Sansón era tan ciego en este momento que cada cosa que le decía en qué consistía su fuerza, Dalila lo hacía, pero era mentira. Y otra vez le dijo y era mentira, hasta que le descubrió su corazón. Él no pudo ver, queridos hermanos, que Dalila estaba queriendo buscar su vida, acabar con él. Él le dio lugar al diablo. Y eso es exactamente lo que sucede en la vida del creyente cuando cae, cuando cede. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo le das lugar al diablo? Bueno, cuando alimentas tu mente con basura, cuando frecuentas malas compañías, cuando haces lo que no deberías. Eso es dar lugar al diablo. Un cristiano no lee la Biblia, no ora y le abre la puerta al diablo. Échate una. No pasa nada, no está el pastor aquí, ni un hermano, una no es ninguna. Acompáñame, compadre. Echémonos una sola copita. ¿Qué tiene de mal una cancioncita mundana, hombre? Todo mundo la escucha. Tú también. ¿Qué de malo tiene que te besuques con ese joven? Todo está bien guapo. ¿Qué de malo tiene que sea inconverso? Tú lo haces cristiano. Le damos lugar al diablo. Le damos lugar al diablo con esos videos sensuales, con esas imágenes incorrectas. Le das lugar al diablo al andar hablando sonceras, cosas que no deberías hablar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No le des ni un lugar al diablo. El diablo paga mal. El diablo viene para hurtar, matar y destruirte. No le des lugar al diablo. Ya no vayas a ese lugar. Deja de hablarle a esas malas personas. Cambia tu vida. Porque si le das lugar, créeme, te vas a arrepentir. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sansón no se sometió a Dios, no resistió al diablo, por lo tanto el diablo no huyó, lo atacó y lo destruyó. Satanás nada teme tanto como un corazón que vigila, una lengua que adora, que ora. Él huye. ¿Le das lugar al diablo? Si no oras ni lees la Biblia, seguramente le darás lugar al diablo. ¿Qué temor vas a tener de Dios? ¿Qué temor de Dios? Temor de Dios, hermanos, es lo que necesitamos en la vida. Si tuviéramos un poco de temor de Dios, te detendrías de ser un mentiroso, un hipócrita, un falso. Te detendrías un poco de lo ladrón que has sido. Te detendrías por el temor a Dios. Yo no quiero fallarle a Dios. Yo no quiero ofender su santo nombre. Si tuviéramos un poco de temor a Dios, pensaríamos más cómo actuar. No hay temor de Dios, no hay convicción, por lo tanto, le doy lugar al diablo. Y déjenme decirle que hasta este momento casi puedo asegurar que hay personas con estos 3 pasos que están al borde del precipicio. No leíste la Biblia y tienes semanas sin hacerlo.
No has no has orado y hay semanas que no has orado. Le has dado lugar al diablo, has pecado deliberado, has dormido en las rodillas del enemigo durante semanas. Si te pidiera tu celular, préstamelo, papacito. Desbloquéamelo. Nada más no lo voy a revisar en público, Pero si revisara este aparatito tuyo, ahorita, el historial, papá, las imágenes, los mensajes, los videos, todo eso, ¿cómo estarías? Honestamente. ¿Qué música escuchas aquí? ¿Cómo te alimentas? Eso es dar lugar al diablo. ¿Qué películas ves? ¿Qué series ves? Eso es dar lugar al diablo. Y hay gente que es controlado por este aparatito, mira, de unos cuantos centímetros. Es controlado por esto. Esto roba tu tiempo con Dios. Esto roba tu oración a Dios. Esto roba tu lectura bíblica. Esto aparatito. Un arma poderosa del siglo presente del diablo. Esto tienes a tu disposición, con unos cuantos megas que contrates, todo el internet a tu disposición. Cuando tú buscas algo aquí, en un navegador o lo que sea, el internet te lanza todo lo que tiene. Aquí está la razón, muchas veces de esto, dándole lugar al diablo. Si te lo revisáramos, Dieguito, ¿qué encontraríamos? ¿Tienes tu celular, hija? Este sí lo voy a revisar. Miren, aquí está otro celular. Si lo revisáramos a conciencia, aún las páginas incógnitas que te metes, porque hasta le metes ahí en el navegador, en el de incógnito, para que nadie te vea. Pero Dios te ve, papá. Dios te ve. ¿Qué encontraríamos aquí? Puro dar lugar al diablo. Pura música que no ayuda, que no edifica, que no camina con Dios. No, nada de eso. ¿Qué versículos, qué imágenes bíblicas, qué encontraríamos aquí? Y eso es un simple ejemplo sencillo de lo que hay en nuestro corazón. Yo sé que hay personas aquí con estos 3 pasos, sin orar, sin leer la Biblia y dándole lugar al diablo todo el tiempo. Pero hay un último cuarto paso que acaba con la estocada final para que alguien termine derrotado. Mire por favor la Biblia ahora. Sansón estaba solo. Sansón no tenía a nadie a un Jonatán que le aconsejara, ni un Samuel que lo dirigiera. Se aisló. Y el aislamiento lo hizo una presa fácil. Cuando Dalila lo presionó, no tenía con quién consultar, ni a quién pedirle ayuda. La derrota final llegó estando solo y vulnerable. El cuarto paso que un creyente da hacia su derrota espiritual es aislarse del cuerpo de Cristo, es decir, dejar de congregarse. El no venir a la iglesia. Ningún creyente está diseñado para luchar solo. La congregación, la iglesia, es el lugar donde encontramos alimento, corrección, fortaleza, comunión. Sansón fue un lobo solitario, por llamarlo así. Tomó sus propias decisiones, vivió su propia vida, luchó sus propias batallas, lejos de la influencia del pueblo de Dios. Satanás va a lograr que no leas la Biblia, que no ores, que le des lugar al diablo y por último va a hacer todo lo posible para que te dejes de congregar, papá, para que te aísles. Y el león rugiente va a llegar a devorarte. La Biblia nos anima, no dejen de congregarse, estimúlense al amor y a las buenas obras. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre.
algunos tienen por costumbre, es un hábito peligroso que conduce a un enfriamiento espiritual y una derrota espiritual. El que se aparta busca su propio deseo. Contra todo consejo se irrita. El aislamiento, el no venir a la iglesia, el hacer cualquier otra cosa es el último paso que alguien da para estar derrotado completamente. Piensa en un cristiano que no oró, no leyó la Biblia, le da lugar al diablo y no se congrega. ¿Usted cree que él va a querer seguir adelante en la iglesia, en la vida cristiana? Usted va a creer que él tiene vigor. Sí, amamos a Cristo, amamos a Dios, gloria a Dios, vamos a servirle. No. Cuando alguien es así, empieza a faltar periódicamente. 2 cultos no, 1 sí. 4 no, 1 sí. Hasta que de repente deja completamente de venir a la iglesia. Los cultos le parecen largos, aburridos. Ya no es algo que yo deseo. Por un corazón helado y frío, Satanás logra aislarte para posteriormente acabar contigo, dejar de congregarte. Mira cómo terminó Sansón. Jueces capítulo 16, el versículo número 21, por favor. Jueces 16, 21. Mire lo que dice ahí la Biblia. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón termina sin sus ojos. Sansón termina, hermanos, sin fuerzas, como un animal de carga. Los animales, los burros, movían una gran piedra en círculos para hacer mover una piedra que molía el grano. Y ahí terminó Sansón en la cárcel, como una bestia, moviendo una piedra sin sus ojos, derrotado, viviendo encarcelado. Pero no solo eso. Mire lo que dice la Biblia, versículo 29 ahora. Jueces, perdón, un poquito antes, capítulo 16, versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y él sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Mira el poderoso Sansón, ese hombre con fortaleza, ese hombre juez de Israel, escogido desde el vientre de su madre, ese hombre que tenía cualidades enormes para ser un gran juez, un gran hombre de Dios, ahora está ciego moliendo grano. No solo eso, sirvió como una blasfemia, porque ellos empezaron a alabar a su Dios por causa de Sansón. Como cuando un cristiano vuelve atrás. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Uy, eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia y es bien chismosa, y eso que va a la iglesia, mira nada más, anda con uno, con otro y con otro. Yo la vi bien borracho, bien borracha. Y eso que es cristiano, mira, el mundo nos está viendo y alaba a su Dios. Y Sansón terminó siendo un instrumento de blasfemia, pero
Por último, vemos que Sansón terminó divirtiendo a los enemigos. Como un juguete. ¿Así quieres terminar, hermano? ¿Así quieres terminar tu vida cristiana? Como un juguete ciego, burlándose todos de tu propia vida, derrotado, sin fuerzas, débil, sin propósito, ciego. Ese no es nuestro deseo, ni es el deseo de Dios. Por eso, hermano, ten mucho cuidado. Estos 4 pasos, algunos han dado 2, otros 3, y otros están a punto de dar el 4 paso, dejar de venir a la iglesia, para que el diablo entonces, como león rugiente, te devore completamente y termines como un juguete asqueroso de los enemigos. Ese no es el plan de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Arrepiéntete. Haz cambios, prométele a Dios leer la Biblia, prométele a Dios orar, prométele a Dios que no le vas a dar lugar al diablo, prométele a Dios no faltar a la iglesia. Prométele que este lugar va a ser tu lugar de refugio, tu lugar de alimento, tu lugar de alabar al Señor. Prométele al Señor, porque si no, va a ser muy triste tu caída. ¿Cómo han caído los valientes? En medio de la batalla. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos estos pasos que parecen sencillos, básicos, elementales en la vida cristiana, pero indispensables para la batalla, para la lucha. Muchos